María Jamardo, la gente de la calle siempre ha tenido la tesis de que la justicia en España contiene un pequeño porcentaje de lotería, pero excluía sistemáticamente al Tribunal Supremo, que parecía por encima de todo. Hoy, leyendo tu crónica en la portada del debate, uno tiene la impresión de que también el Tribunal Supremo tiene bastante de lotería. Bueno, yo no lo definiría así. Yo creo que hay debate en el Supremo y como consecuencia de ese debate hay veces en que se producen decisiones difíciles de comprender para el común de los mortales y sobre todo, y también, entre los propios foros de juristas especializados. Me refiero en concreto a que considere que PP y Vox no están capacitados, legitimados para impugnar el nombramiento como fiscal general del Estado de Dolores Delgado. Precisamente esa es la cuestión o la pregunta que lanzan al aire algunos de los expertos constitucionalistas, procesalistas, algunos ex magistrados jubilados del Supremo, precisamente porque consideran que en una decisión política, como es la de la designación de la fiscal general del Estado, una decisión discrecional del Gobierno, lo que más sentido desde el punto de vista de la lógica tiene es que la puedan recurrir precisamente partidos políticos que además ambos tienen representación parlamentaria y además ejercen una labor de oposición al Gobierno que ha tomado esa decisión que para ellos es cuestionable. Yo creo que el Supremo ha hecho un poco una forma neutra, ¿no?, de pronunciarse sobre el tema. No ha querido mojarse sobre la idoneidad, apariencia de imparcialidad, transparencia, independencia e incluso sobre el reconocido prestigio de Dolores Delgado para ocupar el cargo y ha optado por una vía intermedia que es inadmitir por un defecto de forma sin entrar en el fondo. Hablando de legalidades, que están en el Supremo como poco perplejos ante la decisión del Congreso, de la mayoría socialcomunista en el Congreso, de pasarse sus decisiones por el arco de triunfo. Es decir, al rastras de Podemos por patear policías se le condena, muy poquito, pero se le condena a mes y medio de prisión y las mayorías socialcomunistas del Congreso decide que el paisano siga sentado y en su escaño. Y aquí no pasa nada, se pasan las sentencias del Tribunal Supremo por donde les da la gana. Y el Supremo no hace nada, ¿eh? Aquí hay dos lecturas. Bueno, hay partido. Yo ahí tengo la opinión de que todavía hay partido, al igual que creo que lo hay, porque así lo ha anunciado ya el Partido Popular, al menos. Vox me consta que lo está estudiando en el caso de Dolores Delgado para plantear ya al nuevo Tribunal Constitucional, que quedará renovado en la próxima semana, la cuestión de la fiscal general, si finalmente el Constitucional determina que sí existe esa legitimidad de ambos partidos para recurrir la decisión, devolverá el asunto al Supremo, que tendrá que pronunciarse ya sobre el fondo del asunto. Así que todavía yo creo que no estamos en un punto y final, sino en un punto y aparte, en ambas cuestiones. En la de Alberto Rodríguez creo personalmente que hay dos lecturas, una política, y me parece infame que un Congreso se digne a aplaudir, o una parte del Congreso de los Diputados, que como tú muy bien dices son los socios de gobierno, PSOE y Podemos, a aplaudir a un diputado condenado por atentar contra un agente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero en el caso de la mesa del Congreso hay una cuestión que efectivamente pone en el mismo nivel un informe no vinculante de los servicios jurídicos de la Cámara. Por cierto, el letrado mayor de la Cámara Baja del Congreso de los Diputados es miembro de la Junta Electoral Central actual, la que sigue vigente durante toda la legislatura, aunque ya hayan finalizado las elecciones generales para las que fue conformada. Y lo digo porque es relevante a efectos de lo que puede pasar a futuro en el caso de que alguien decida recurrir esa decisión de la mesa del Congreso, que es recurrible vía judicial, instando a un pronunciamiento de la Junta Electoral Central. Y bueno, veremos cómo se dirimen los acontecimientos, pero yo creo que todavía hay aristas y cuestiones por aclarar. Lo que es inaudito, efectivamente, es que se prime por encima de una sentencia firme del Alto Tribunal, del Tribunal Supremo, motivada, que además comunicó en tiempo y forma a la mesa esa sentencia en la que se aclaraba precisamente que la pena accesoria de inhabilitación para Alberto Rodríguez no quedaba reemplazada
por ese pago de la multa que sí sustituía a la pena principal. Y hay que aclarar una cosa muy importante: si Alberto Rodríguez no hubiese pagado esa multa, la pena privativa de libertad recobraría sentido. María, a lo mejor es brocha gorda, pero a este Rastas, al Rodríguez, al de Podemos, la patada a patear a la policía supone, en opinión del Supremo, una multa de 450 euros, me parece, o 470 euros. 540, sí. Sí, a mí por llamar gilipollas a Pablo Iglesias, después de recurrir mucho, el Supremo consideró que lo arreglábamos con 4.000 euros. Tú fíjate, para que yo tenga fe en los jueces. Y hablando de jueces, el juez reabre la causa por la financiación de Podemos y cita al Pollo Carvajal para que declare. ¿Preocupa lo que está pasando con el Pollo Carvajal al gobierno y a su gente o no? Preocupa y mucho, porque ha empezado a presentar documentos. Veremos qué validez tienen y qué capacidad probatoria, y sobre todo, lo más importante de todo esto es en qué momento se produjeron los hechos. Es decir, si en el momento en que esa presunta financiación irregular o esos pagos ilícitos efectuados a Podemos se realizaron en el momento en que la ley de partidos española penalizaba ya ese tipo de donaciones o de dinero, ¿no? El pollo dice que fue la última, me parece, fue en 2017 y ya estaban en el Congreso. En cuyo caso sí entraría dentro del ilícito penal, porque hay algunas cuestiones, algunos episodios a los que se refiere que quedaban fuera de esa franja punible actualmente, y de ahí que ahora el magistrado instructor de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, haya decidido tomarle de nuevo declaración al hilo de los primeros documentos presentados. Yo contaba, entre esos primeros documentos y tras su primera declaración voluntaria el 20 de septiembre, recordemos que el Pollo Carvajal es el ex jefe militar de los servicios de inteligencia chavistas, que está acusado en Estados Unidos por narcotráfico y blanqueo de capitales, entre otros delitos, que está siendo solicitado por Estados Unidos para que sea extraditado por España, que la Audiencia Nacional ya ha dicho sí a esta extradición y que el Pollo Carvajal está intentando que se le juzgue en España, que no se le extradite y que responda aquí por esos delitos que le imputa la Fiscalía de Nueva York, y lo hace con el previo compromiso de colaborar con la justicia española, como en su día hizo Falciani. Veremos qué más canta el Pollo ante el magistrado instructor, pero la realidad a día de hoy es que efectivamente había una pieza de 2006 archivada por esa presunta financiación irregular, que ahora se reabre en base a esos nuevos documentos presentados, en los que aparecen algunos puntos de cuenta a favor de la fundación de Podemos y algunos pagos directos a cofundadores de Podemos, entre los que se encuentran Juan Carlos Monedero, Pablo Iglesias, Jorge Bestringe y Carolina Descansa. Para concluir, también un tema judicial. El juez levanta la imputación a 5 de los 6 policías que irrumpieron en un piso durante la pandemia, derribando la puerta. Todo el mundo se acuerda, estaba dentro una chica, había bebido bastante, pero sabía bastante de derecho, y yo no sé por qué, y les argumentaba y les decía que no tenían derecho a penetrar, que aquello era un domicilio, la inviolabilidad, y ellos les ordenaron ponerse de rodillas, las manos en la nuca, rompieron la puerta y entraron. Y ahora el juez, me parece que es Serrat Cuadrado, dice que alude al carácter jerárquico de la organización de la Policía Nacional y solo queda imputado un policía. Si hay carácter jerárquico, al que habrá que imputar será al ministro Marlaska, digo yo. La misma opinión, creo que hay que dirimirlo y llegar hasta el final y efectivamente depurar todas las responsabilidades jerárquicas y ver quién toma la decisión última o quién favorece esa orden en último término. Si había informado ese superior jerárquico directo del grupo de actuación a su superior a su vez, y este a su superior a su vez, y dónde acaba la cadena, o si realmente fue una decisión pero María, mal adoptada por ese jerárquico. No sé si sabes cómo opera la policía, pero sin órdenes no lo hacen. Ha habido un precedente también, un caso similar que no tiene nada que ver con la pandemia, pero que sí también se produce aquí en Madrid, en la zona de Vallecas, en la que entra también un grupo de policías en un domicilio, tiran abajo la puerta. Tenía que ver con la presunta comisión
comisión de un delito en el que al parecer una mujer pedía gritos auxilio y los vecinos alarmados llamaron pensando que podía estar en riesgo pues de violencia o de maltrato dentro de esas paredes, y al llegar, después de casi una hora de intentar hablar con quienes se encontraban en estado también de embriaguez dentro de ese piso, pues optaron, con autorización de su superior, del inspector jefe de guardia, por arramplar con esa puerta, y efectivamente también la Fiscalía en ese caso, al igual que ha pasado ahora con la decisión del juez, dijo que no había motivos para imputar ningún tipo de delito a esos policías en el ejercicio de su actividad. Es cierto que cuando se sabe que se puede estar cometiendo un delito flagrante, sí pueden actuar, es una de las escasas excepciones que se prevé precisamente por el legislador para actuar sin orden judicial. Así que yo creo que efectivamente, si esos agentes actuaron en la convicción y en la certeza de que iban a evitar la comisión de un delito flagrante o inminente, por supuesto que podían entrar y por supuesto que además debían hacerlo.